los temblores en la Nueva España, en México. Hoy veremos los terremotos más intensos que han sucedido en nuestro país durante el virreinato. Empecemos. En el año 1475, sucedió un sismo de 7.5 en Coajimalpa, afectando las zonas del Valle de México. Durante el reinado de Axayácatl, ocurrieron intensos terremotos que dejaron en ruinas todas las casas y edificios en el Valle de México. Se originaron grietas, y hubo deslaves en los cerros que rodean el valle, y generó un tsunami en el lago de Texcoco. En 1496, se generó otro terremoto de 7.7, no se tienen datos, solo se sabe que se generó en la costa, y ocasionó grietas en la tierra. En los años 1542 y 1589, se generaron sismos arriba de 7 grados, ocasionando daños a la Ciudad de México. El último en Coyoacán, se vino abajo el convento de los dominicos. En 1611 y 1619, se tiene registro de 2 sismos, se ignora la intensidad, afectó la Ciudad de México, y colapsó parte del convento de San Francisco. El segundo fue en Acapulco, y causó daños en el fuerte de San Diego. En los años 1653 y 1665, se registraron 2 sismos de más de 6 grados, hubo daños en Santo Domingo, y en la iglesia de Azcapotzalco. El segundo sismo, originado en el estado de Morelos, que fue causado por una explosión del volcán Popocatépetl, fue sentido en la Ciudad de México. No hay más datos. En 1685 se dio un sismo de 7.7 en Acapulco. Tuvo destrucción casi total de dicha población. En 1696, 1697 y 1698, también se dieron sismos en cada año. No hay más datos. En 1701, un sismo destructivo en Oaxaca, en escala de 7.3, no hay más datos. Después en 1711, se dieron 2 sismos. Uno el 15 de agosto, muy fuerte, de 8.3, de gran duración. Causó daños en la Ciudad de México, derribó varias casas y edificios. También se notificaron daños en Puebla y Tlaxcala. El otro el 16 de septiembre, en Colima. No hay más detalles. En 1732 y 1753, se dieron 2 sismos de más de 7 grados, con destrucción total del puerto de Acapulco. El sismo provocó un fuerte maremoto, que se adentró hacia la población, y en la actual Plaza Álvarez, se dieron desplazamiento de los habitantes a las zonas altas. Hubo daños de consideración en la fortaleza de San Diego, y la antigua parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, de dicho puerto, así como daños en la Ciudad de México. En 1754, se dio un sismo de 7.6, en Acapulco, al sur de México. Se describen 2 movimientos con graves daños en el puerto de Acapulco. El sismo provocó un maremoto, que a su vez causó la muerte de varios campesinos. También dejó a un navío varado en el puerto, que posteriormente la fuerza del mar lo azotó en las murallas de la fortaleza de San Diego. Y en 1768, otro sismo de 8 grados, fue notificada una duración de 6 minutos. Causó daños en la Ciudad de México, San Cristóbal Ecatepec, Atlisco, y Jamiltepec. En 1776, hubo un sismo fuerte. Se ignora la magnitud, afectó a la Ciudad de México, colapsó la cárcel de la Acordada, sufrieron daños la Casa de Moneda, la Catedral, el Palacio Real, el Palacio del Arzobispo, y otros edificios más. Fue notificada una duración de 4 minutos. En Acapulco, arruinó el fuerte de San Diego, la iglesia parroquial y la capilla de la Santa Cruz. En el año de 1787, suscitó un terrible terremoto. A este sismo también se le conoce como el Gran Tsunami Mexicano, debido a que la ruptura provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso, hasta 6 kilómetros tierra adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel. Y se extendió aproximadamente a lo largo de los 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. Es el más destructivo en la historia de México. Fue exactamente el 28 de marzo de 1787. Se calcula que tuvo una magnitud de 8.6. Fue tan brutal que desató un inmenso tsunami en las costas del Pacífico.
En una comunicación dirigida al gobierno virreinal, a Francisco Gutiérrez Terán, entonces alcalde mayor, de Igualapa, en el actual estado de Guerrero, relató lo siguiente: que se dio un fuerte sismo, que vieron con asombro retirarse el mar, más de una legua, descubriéndose tierras, de diversos colores, peñascos, y árboles, y que con la misma velocidad que se huyó, de su vista, volvió otra vez. Y otras más, dejando millares de pescados, sin aguas. Que los pescadores fueron hechos pedazos, por la furia de las aguas. El alcalde de Tehuantepec, Tomás Mollinedo, informó a la Real Audiencia, que el terremoto había desatado una extraña conmoción de las aguas y un espantoso bramido del mar, saliendo todo tipo de peces nunca antes vistos. Asimismo, en la Ciudad de México, sufrió daños el Palacio Nacional, el Cañón de la Diputación, y muchos edificios más. Fue notificada una duración entre 5 y 6 minutos. Uno de los más dramáticos pertenece al corregidor de Oaxaca, Joseph Mariano Llano. El terremoto lo sorprendió aquella mañana en el Palacio de Gobierno, mientras celebraba una audiencia. Salió con su gente a la Plaza Mayor, y ahí le llegaron las primeras noticias de los estragos. La ciudad estaba destruida, algunas torres habían caído, otras amenazaban con venirse abajo. En las casas reales, en cuyo centro estaba la cárcel local, los reos clamaban auxilio. Las paredes y los techos estaban llenos de grietas, el colapso parecía inminente. Sacó a los 220 reos de la cárcel, y los agrupó en la plaza. Con el mayor rigor hasta pena de muerte, el que intentase ponerse en fuga. Al mismo tiempo se ordenó un bando, que imponía la misma pena a los ciudadanos, que el que robara en Oaxaca, sería la misma pena. Así fuera lo más mínimo. La gente asustada no quería salir de sus casas, casi en ruinas, así que las tropas los sacaron a fuerza, y se convocó a médicos, cirujanos, y enfermeras, para que atendieran a los heridos, y se advirtió a los comerciantes que en la ciudad, que el alimento sería al precios de siempre. Oaxaca se convirtió en campamento de damnificados. A este sismo le siguieron grandes movimientos telúricos, los días 28, 29, 30 de marzo, y 3 de abril. A consecuencia de esto, los daños eran muchos, tanto en la ciudad de Oaxaca, y Tehuantepec. El registro de un gran maremoto, en la barra de Alotengo, la costa de Oaxaca, así como en Acapulco. Pero esto no fue todo. El terremoto fue el jueves, y el día sábado, cayó un gran huracán, en Oaxaca, con grandes lluvias, y se dijo que el cerro de San Felipe se había desmoronado. Fue tanto el terror de las personas que abandonaron sus casas, corriendo y clamando misericordia a Dios. Se informó que todos preferían vivir en las plazuelas, o en el campo abierto. En ese fatídico año, corrían malos tiempos en la capital, del virreinato. Las fiebres mesentéricas, o fiebres pútridas, diezmaban a los vecinos desde septiembre del año anterior. Aquellas calenturas malditas empezaban con constipación, o catarro detenido, al que le seguían escalofríos, calenturas, y dolores de cabeza. A medida que avanzaban las horas, la lengua se ponía seca, y el enfermo vomitaba, amargos y verde. Aparecía un sudor copioso, la nariz comenzaba a sangrar, el cutis se llenaba de manchas encarnadas, rosas y moradas. La mente se extraviaba. Involuntariamente, los enfermos arrojaban orina y excrementos. Al final, la lengua se ponía escabrosa y negra. Había convulsiones. A los 20 días del comienzo de la enfermedad, sonaban las campanas de las iglesias. El paciente estaba muerto. Esos terremotos sacudían aquella ciudad enferma, azotada para colmo por la escasez de las lluvias. De acuerdo con la Gaceta, todo se bamboleó, de sur a norte, con alguna inclinación al noroeste, durante 6 minutos. Una hora más tarde hubo una réplica, ya de oriente a poniente, ya de norte a sur. Tembló 5 veces aquel día fatídico. El único registro de un sismo semejante, aparece en el Códice Aubin. Y se refiere al terremoto del año 1475, en el que muchísimos cerros se dislocaron, y la gran Tenochtitlán quedó destruida. El fraile, Juan de Torquemada relata:
en su monarquía indiana, que aquel temblor fue tan recio, que no solo se cayeron muchas casas, los montes y sierras, y en muchas partes se desmoronaron, y deshicieron completamente, pero en ese tiempo de 1787, aún existían los lagos. No se había construido sobre un lecho fangoso y muerto. A pesar de la violencia inédita del sacudimiento, la capital resistió. Una buena parte de la ciudad de los siglos XVI y XVII debió ser demolida a consecuencia de aquellos temblores. El gran tsunami se llevó también las construcciones más viejas de la urbe en aquella época. En las iglesias los vecinos celebraban novenarios, rogando consuelo, oraban constantemente. El bando ordenó que ninguna persona, sea del estado, calidad o condición que fuese, no pueda dentro de la ciudad hacer que troten o corran los caballos o burros, así como carretas, ya que los movimientos de tierra que ha padecido esta capital han cuarteado edificios y grietas en el suelo. Siguió temblando a lo largo de aquel año y de los siguientes. Tembló tanto que en 1791, se le recomendó al virrey de Revillagigedo, que reconstruyera una habitación hecha de tablas, que su antecesor, el virrey de Bucareli, había levantado, en el jardín del Palacio Real, para su retiro en tiempo de temblores. Probablemente lo hizo. La ciudad siguió rezando. Todo aquello fue olvidado. Datos verídicos de Héctor de Mauleón, escritor y periodista. Autor de los libros, Roja Oscuridad. Crónica de días aciagos, La ciudad que nos inventa, La perfecta espiral, y el derrumbe de los ídolos, entre otros. Gracias por ver el video, comparte y suscríbete.